Universitario de Estudios Jurídicos. Y estoy muy contento de tener aquí a dos personalidades. Primero que nada, nuestro querido amigo, el maestro Rubén Abdo Ascar. ¿Cómo está, Rubén? Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Encantado de estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Nuestro querido amigo, el maestro Rubén Abdo Ascar, es el director de la maestría, nada más y nada menos director de la maestría en Derecho Marítimo y Portuario, aquí del Centro Universitario de Estudios Jurídicos del CUEC, y es socio fundador del despacho jurídico Ascar y Asociados. Y bueno, tenemos hoy un gran invitado, al maestro Argenis Rodríguez Gómez, el cual es abogado, especialista en Derecho Marítimo por la Universidad Marítima del Caribe de Venezuela. Mi querido maestro, bienvenido, muy buenas tardes. Muchas gracias a usted, maestro. Para mí es un placer y un gran honor estar acompañándolos a ustedes este ciclo de Perfecto. conferencias. Muy bien, pues bueno, pues ahora sí que aprovechando su presencia, entonces vamos a platicar de la importancia del derecho, del estudio del derecho marítimo. Adelante, mi querido maestro. No sé si primero el ¿Ya maestro. puedo comenzar? Sí, adelante, adelante. Ok. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me honra estar aquí. Aprovecho de saludar a todos los participantes presentes. Encantado de conocerlos. Y como ha dicho el doctor Ravindrana, les voy a hablar sobre la importancia del estudio del derecho marítimo en América Latina. Para empezar a hablar de la importancia del estudio de esta rama, considero que es primero necesario que tengamos claro qué es el derecho marítimo, de qué va esta rama. Y para ello voy a comenzar a pasearme por algunas definiciones. El derecho marítimo no posee una definición unívoca, sino que varios autores han propuesto diversas definiciones, cada uno con ciertos matices, pero son más las características en común que las diferencias. Así que vamos a ver algunas. El autor Tulio Álvarez Ledo, define el derecho marítimo como el conjunto de normas que regulan el régimen de las aguas, el régimen de la navegación y el comercio marítimo. Otro autor, Osvaldo Blasimone, estima que con la idea de encerrar en su significado un conjunto amplio y comprensivo, el derecho marítimo, también llamado derecho a la navegación, es el conjunto de reglas jurídicas, entiéndase, normas y principios, que regulan los sujetos, bienes y las relaciones derivadas de la navegación o con ocasión de la misma, cualquiera que sea el medio, lugar o propósito con que se realicen y se posibiliten su efectiva realización. Por su parte, el español González Lebrero afirma que el derecho a la navegación es la rama de la ciencia jurídica a través de la cual se estudia todos los hechos y relaciones que surgen del hecho teórico y económico de la navegación por agua o se refieren a él. Y por la otra, el sistema autónomo de normas jurídicas especiales que regulan todos esos hechos y relaciones. El derecho marítimo se entiende usualmente como una disciplina que abarca tanto normas de derecho público como de derecho privado. Explica Fernández Concheso que podemos hablar entonces de un derecho marítimo de carácter privado y derecho marítimo de carácter público como una división fundamental. En el derecho marítimo privado tiene su origen principalmente en el derecho comercial y el derecho internacional privado, en tanto que la parte de derecho público, el derecho marítimo, tiene su origen en ramas de derecho administrativo, internacional público, derecho penal, financiero, procesal y laboral. El derecho marítimo regula entonces, a modo de resumir todas estas definiciones, regula la navegación por agua como actividad y todo lo que ésta implica. De manera que podemos hablar ahora de los aspectos más importantes regulados por el derecho marítimo. Estos aspectos vendrían a ser los siguientes. Uno es la documentación de los buques. La navegación es, por naturaleza, una actividad riesgosa, tanto para los tripulantes de los buques como para el medio marino. Es por esto que los estados exigen que cada buque posea diversos certificados que acreditan que el mismo esté en buenas condiciones para navegar y que cuenta con un número adecuado de tripulantes competentes. Otro aspecto regulado son los aspectos de construcción y seguridad de los buques, ya que al ser la navegación una actividad en la que están en juego diversos intereses, entre ellos la seguridad de los tripulantes,
el ambiente marino, los intereses económicos de los actores del comercio internacional, los buques deben seguir de manera rigurosa las normas de seguridad y construcción establecidas en la normativa nacional e internacional. También regula el derecho marítimo lo que son los contratos de transporte marítimo, que dan vida a esta actividad. Como ejemplos podemos mencionar los contratos de fletamento, transporte de mercancías, transporte de pasajeros, entre otros. El derecho marítimo regula también la protección del medio marino. Esto es muy importante. Los buques son agentes contaminantes de los espacios acuáticos, especialmente mares y océanos. Para reducir al mínimo los riesgos de contaminación, es importante cumplir con las regulaciones ambientales aplicables para buques y empresas navieras. Como ejemplo, podemos citar que los buques a partir de ciertas dimensiones deben contar con un plan de emergencia a bordo contra derrames de hidrocarburos. También regula esta rama la formación y régimen laboral de los tripulantes. Este es un aspecto crítico, puesto que una tripulación incompetente o explotada laboralmente representa un peligro para la navegación, tanto para la propia tripulación como para otros buques cercanos e instalaciones portuarias. Por ello es fundamental que los marinos cumplan con una debida formación y además tengan un régimen de trabajo en el que no se agoten de forma excesiva. Otro aspecto vinculado más con el derecho privado y muy importante son los seguros marítimos. Existen diversos tipos de seguros marítimos que son el de carga, los seguros mutuales y el de casco y maquinaria. Para explicarlos muy rápidamente, el seguro marítimo de carga ampara la mercancía transportada por mar, teniendo como beneficiario el importador o exportador según sea el caso. El seguro de casco y maquinaria ampara lo que es el buque propiamente, como un bien. Y los seguros mutuales, también conocidos como seguros de protección e indemnidad, aseguran a los armadores frente a responsabilidad frente a terceras personas. Vendrían siendo como un seguro de responsabilidad civil a favor de los armadores. Todos estos aspectos nos dan una idea de la importancia del derecho marítimo. Sobre este aspecto profundizaré más adelante. Nos decía el autor Álvarez Ledo, que cité al principio, que el derecho marítimo también regula el régimen de las aguas. En los estudios de derecho marítimo se suele estudiar lo que se conoce como derecho del mar. Esta es la normativa nacional e internacional relacionada con la soberanía, jurisdicción y derechos soberanos que ejercen los diversos estados en sus espacios acuáticos. Estos espacios serían los siguientes: las aguas interiores, el mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva y plataforma continental. El derecho del mar es una subdivisión del derecho internacional público, por lo que técnicamente podría considerarse una disciplina distinta del derecho marítimo. Sin embargo, tanto el derecho marítimo como el derecho del mar van de la mano, y es muy importante que los abogados maritimistas y demás profesionales del sector marítimo conozcan cuando menos aspectos básicos del derecho del mar. Además de que el derecho del mar es de capital importancia para los intereses de los estados, por lo que debe ser tomado siempre en cuenta por los gobernantes de turno en sus políticas de estado. Ahora bien, la institución jurídica fundamental del derecho marítimo es el buque. El derecho marítimo gira en torno al buque. Posiblemente habrán notado que mencioné varias veces al buque directa o indirectamente, al mencionar su documentación, el régimen de los tripulantes, su régimen de construcción y seguridad, los seguros marítimos, entre otros. Afirma González Lebrero que el buque es un bien de naturaleza especial, al que la legislación considera como una cosa mueble, pero a singularidad de este medio sobre el cual convergen y giran las formas contractuales de esta disciplina, impiden la aplicación de todas las normas referentes a las cosas muebles, y por el contrario deben aplicarse algunas disposiciones del régimen de los muebles. Entonces, al regular el derecho marítimo, todo lo relacionado con la navegación por agua, el buque se convierte en el eje central de esta disciplina. Sin buques no habría comercio marítimo y el derecho marítimo no tendría razón de ser. Ahora que sabemos de qué trata el derecho marítimo, me gustaría hablar un poco sobre las particularidades del derecho marítimo antes de pasar a entrar a discutir su importancia.
entender las particularidades de esta rama nos ayudará a entender mejor lo importante que es esta disciplina. Estos caracteres del derecho marítimo de los que les voy a hablar son la autonomía, la autonomía, el particularismo, la internacionalidad y la uniformidad. Comenzando por la autonomía se puede entender como, según el profesor José Domingo Rey, se puede entender desde distintas vertientes, como la vertiente científica, legislativa, jurisdiccional o didáctica. En cuanto a la autonomía didáctica, el derecho marítimo actualmente es enseñado alrededor del mundo como una especialización del derecho. En Estados Unidos, por ejemplo, la especialización en derecho marítimo más prestigiosa de ese país es impartida en la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans. En Venezuela tenemos 2 universidades que imparten esta especialización, además de varios programas de diplomados, maestrías y cursos. La autonomía legislativa del derecho marítimo se refiere a que, si bien en algunos países está regulada por los códigos de comercio, y este era el caso de Venezuela hasta comienzos de este siglo, actualmente son cada vez más los ordenamientos jurídicos alrededor del mundo que han promulgado leyes que tratan específicamente el sector acuático. Cuanto a la autonomía científica, el derecho marítimo cuenta con instituciones propias que no pueden subsumirse en las figuras del derecho común. En breve voy a profundizar sobre este punto. Y en cuanto a su autonomía jurisdiccional, en varios países existen jueces especializados en materia marítima. Un ejemplo bastante notable es el caso de Panamá, país muy conocido por su tradición marítima y por tener la flota de buques mercantes más grande del mundo. En Venezuela también tenemos la llamada Jurisdicción Especial Acuática, especializada en materia marítima. El segundo de los caracteres del derecho marítimo sería el particularismo. El autor Álvarez Ledo explica que la mayor parte de las normas que conforman las diversas instituciones del derecho marítimo son absolutamente atípicas en relación con el derecho común. Como ejemplo de esta particularidad, de este particularismo podemos mencionar los siguientes. Los buques son bienes muebles, sin embargo, responden a las deudas privilegiadas sobre los mismos. La propiedad de los buques debe transferirse mediante escritura pública, es decir, deben inscribirse en un registro especial de buques para que su venta tenga efectos frente a terceros, muy parecido a la situación de los bienes inmuebles. Asimismo, los contratos de arrendamiento sobre buques deben inscribirse en el registro de buques para que sean oponibles a terceros. Al menos este es el caso de Venezuela. Y en mi país, este registro se conoce como Registro Naval Venezolano o RENAVE. Adicionalmente, sobre el buque siendo un bien inmueble se constituyen créditos privilegiados e hipotecas, y como consecuencia de ello puede ser perseguido en poder de terceros de buena fe por los respectivos acreedores. Y quizás la particularidad más notoria del derecho marítimo sería la figura de limitación de responsabilidad del armador. Si no tienen conocimiento de qué es el armador es aquella empresa naviera que se dedica a explotar buques comercialmente. El armador puede ser el propietario de estos buques, pero puede también no serlo. Puede dedicarse a explotar buques que sean propiedad de otras empresas. Este principio de limitación de responsabilidad constituye una excepción al principio general, conforme al cual el deudor responde con todo su patrimonio habido y por haber. Podemos mencionar un ejemplo sencillo. Un buque en puerto que colisiona contra un muelle y derriba algunas grúas en el proceso. Recordando un caso que sucedió en Corea del Sur hace 2 años. Los daños son valorados en $5 millones. Esta es una cifra inventada. Y el armador, al ejercer su derecho a limitar su responsabilidad, no pagará los $5 millones, sino solamente $1 millón. Es decir, una cantidad sustancialmente menor de los daños ocasionados. Para alguien que no tenga conocimientos del sector marítimo del comercio, puede parecer injusto y es entendible. Sin embargo, este derecho a limitación se justifica por 2 razones. La primera es que los daños causados en la actividad marítima son sumamente cuantiosos, y si los armadores respondieran siempre por la totalidad de los daños, estos entrarían en quiebra y el negocio marítimo no sería rentable.
Y este derecho de limitación también se justifica a nivel de seguro marítimo, ya que al tener los armadores un límite fijo de responsabilidad establecido por ley, las compañías pueden evaluar mejor los riesgos y cobrar una prima asequible a los armadores. Si no existiese el derecho de limitar responsabilidad, no sería rentable asegurar a los armadores de sus buques. Y este es un punto crítico. Ya les había comentado que sin buques no hay comercio marítimo. Y la verdad es que sin seguros marítimos tampoco hay comercio marítimo, ya que serían muy pocos los armadores que se atreverían a operar sus buques sin contar con un seguro que los proteja. El tercer carácter es la internacionalidad. Según el autor Belisario Capella, el derecho de la navegación establece las normas para regular las actividades que tienen que ver con el negocio marítimo, y esta actividad comercial la realizan las empresas navieras que se encuentran diseminadas por todo el planeta. Para realizar esa actividad mercantil es indispensable el transporte marítimo, el cual efectúa el tráfico comercial a través de los espacios acuáticos de todo el mundo, por lo que el contorno del transporte marítimo es de carácter internacional, con lo que se impide que entren en controversia los distintos ordenamientos jurídicos marítimos domésticos, que comprenden soluciones varias y antagónicas. Y esto me lleva al último carácter, que sería la uniformidad del derecho marítimo. Dado su carácter internacional, el comercio marítimo requiere reglas de juego uniformes alrededor del mundo. Es decir, que en todos los puertos del mundo apliquen las mismas regulaciones para brindar seguridad jurídica a los armadores. Sería problemático si las regulaciones marítimas cambiasen sustancialmente cada vez que el buque ingrese a las aguas territoriales de un nuevo país. Vamos a ilustrarlo mejor con un ejemplo. Imaginemos que un buque de bandera de Panamá zarpa desde Venezuela y llega al puerto del Callao en Perú. Y una vez en territorio peruano se le exige ciertos certificados al buque en virtud de leyes peruanas que no son exigidos por la legislación interna de Venezuela y por la legislación de la bandera del buque, que es la de Panamá. Y por tanto, la autoridad portuaria de Perú decide detener el buque en virtud de regulaciones que solamente Perú exige. De regularse el derecho marítimo únicamente por las leyes internas de cada estado, la navegación marítima estaría marcada por la inseguridad jurídica, ya que los armadores no sabrían a qué reglas atenerse al entrar sus buques a un nuevo país. Y esta necesidad de unificar las normas jurídicas ha resultado en la opción de diversos convenios internacionales, auspiciados en su mayoría por la Organización Marítimo Internacional. Y dado que el derecho marítimo está regulado principalmente por los convenios internacionales, las leyes marítimas en todos los países son en mayor o menor medida similares, ya que se adecúan a estos convenios, por lo que se puede afirmar en principio que el derecho marítimo posee un nivel de uniformidad satisfactorio, ya que sus principios son los mismos alrededor del mundo, por lo que un abogado especialista en esta rama podría ejercerla en cualquier parte del mundo sin mucho problema. Y esta es una gran ventaja frente a las demás ramas del derecho. En palabras del autor Schaumburg, los conceptos esenciales e instituciones del derecho marítimo son marcadamente similares en todo el mundo, y los especialistas del derecho marítimo tienden a hablar el mismo lenguaje legal, independientemente de que se rijan por un sistema escrito, consuetudinario, socialista o islámico. Y asimismo, también existe una uniformidad a nivel contractual, dado que los principales tipos de contratos marítimos poseen cláusulas estándar diseñadas por el Consejo Marítimo Internacional y del Báltico, mejor conocido como BINCO. Y estos contratos estándar pueden ser modificados por las partes a su conveniencia, sin que éstas pierdan su esencia. Esto facilita de manera importante el comercio marítimo, ya que las partes no tienen que diseñar sus contratos desde cero, sino que parten de los modelos de contratos diseñados por BINCO. Ahora bien, quisiera aclarar que esta uniformidad del derecho marítimo no es plena y probablemente nunca lo será. De hecho, la uniformidad del derecho marítimo ha perdido fuerza en las últimas décadas, ya que en cada país las leyes marítimas internas poseen ciertas particularidades. Y además, no todos los convenios de derecho marítimo han tenido un número satisfactorio de ratificaciones. Y adicional a lo anterior, una materia fundamental como lo es el contrato de transporte de mercancías por agua, existen 3 distintos convenios que lo regulan, uno de los cuales ni siquiera ha entrado en vigencia.
Es por esto que hay quienes afirman que la uniformidad del derecho marítimo es dudosa o se encuentra en crisis. Una posible solución a este problema, y con esto termino con este punto, sería la adopción de instrumentos de soft law, que traducido literalmente sería ley suave, como recomendaciones y circulares provenientes de las principales organizaciones internacionales que trabajan en el pro del sector marítimo, especialmente la OMI. Estos instrumentos, como circulares o recomendaciones, si bien en sentido estricto no poseen fuerza vinculante, sirven de guía para los distintos estados y fueron especialmente útiles en el contexto de la pandemia que estalló en 2020, ya que existían muy pocas regulaciones a nivel internacional sobre cómo actuar en caso de una enfermedad de esta magnitud, y estos instrumentos de soft law fueron llenando esas lagunas. Ahora bien, habiéndoles explicado de qué va el derecho marítimo y sus características distintivas que la distinguen notablemente de las demás ramas jurídicas, ahora sí voy a entrar directamente en la materia que le da nombre a esta conferencia, que sería la importancia del estudio del derecho marítimo en América Latina. Para empezar, ¿es importante el derecho marítimo? Absolutamente sí. El derecho marítimo nos afecta a todos, aunque no nos demos cuenta. A pesar de que el derecho marítimo es comúnmente asociado al derecho privado, al ser el comercio una actividad predominantemente de derecho privado, el interés público cobra una especial relevancia en el ámbito de la navegación. De allí podemos deducir su gran importancia para el buen desarrollo de los estados. Siguiendo al autor Fernández Concheso, en primer lugar, la navegación influye de manera importante sobre el sistema económico de un país, pues el transporte por agua representa un factor fundamental en el intercambio económico y de allí el interés público de que ella se desarrolle en forma conveniente, contribuyendo a la creación de riqueza, de empleo, el ingreso de divisas, entre otros beneficios. En efecto, aproximadamente el 80% de las mercancías en todo el mundo se transportan por vía marítima. En caso de conflictos derivados de un deficiente transporte de mercancías, como lo puede ser la pérdida total o parcial de la misma, o la llegada a puerto con retraso que perjudica los intereses del importador, los abogados maritimistas estamos llamados a resolver estas disputas. A su vez, la navegación conlleva una serie de problemas relativos a la seguridad humana y la de los objetos relacionados a la misma, dada su complejidad técnica y los peligros que el medio marítimo implica. De allí el interés público en normar, vigilar y asegurar la prevención de dichos riesgos y el desarrollo de la actividad de forma en que se encuentre garantizada la seguridad humana y la de los objetos. Además, la navegación es una actividad importante desde el punto de vista de la seguridad del Estado, por la relevancia que dicha actividad y la marina mercante representan o pueden representar para la defensa y la soberanía, o los peligros que su desviada utilización puede traer. Por ello, el interés público de canalizar los recursos vinculados a la actividad marítima en beneficio de la seguridad estatal. Ahora debemos ver la importancia de esta rama para los intereses de nuestra región de América Latina. La mayoría de los países latinoamericanos poseen salida al mar, incluyendo México, que gracias a su gran extensión posee una cantidad considerable de espacio acuático bajo su jurisdicción. La soberanía y jurisdicción sobre las distintas zonas acuáticas reconocidas por el derecho internacional, entiéndase el mar territorial, la zona contigua, zona económica exclusiva, y la plataforma continental, que esta última no es un espacio acuático propiamente dicho, les permite la realización de distintas actividades que son determinantes para el desarrollo nacional, que incluyen la pesca, la navegación, la extracción de recursos que yacen en el lecho y subsuelo marino, defensa nacional, entre otras actividades. Tanto Venezuela como México han sabido aprovechar, por ejemplo, la extracción de hidrocarburos offshore, así como muchas otras actividades que pueden aprovechar gracias a los espacios acuáticos. Y en este aspecto cobra especial importancia la regulación de derecho del mar, cuyo principal instrumento es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Dicha convención establece los derechos soberanos
que poseen los estados sobre sus espacios acuáticos y la plataforma continental, y los mecanismos para hacer valer esos derechos en caso de infracción por parte de otros estados. Como ejemplo, se puede mencionar que en caso de que un buque de pabellón extranjero emprenda actividades de pesca no autorizada en los espacios acuáticos sometidos a la jurisdicción del estado costero, las autoridades de este último pueden tomar medidas que incluyen la visita y detención de ese buque, así como la iniciación de procedimientos judiciales. Es fundamental, por tanto, que abogados, funcionarios de Estado, internacionalistas y otros profesionales del sector y demás profesionales del sector acuático estudien y dominen el derecho del mar en aras de defender los intereses nacionales. De manera que es evidente que el contar con espacios marítimos permite a nuestros estados aprovechar la navegación marítima y la actividad portuaria para potenciar su economía. Según afirma el Banco de Desarrollo de América Latina, la visión a 2040 del sector marítimo y portuario de América Latina y el Caribe permite vislumbrar un contexto atractivo para los inversores, basándose en factores como el aumento esperado del Producto Interno Bruto, la diversificación y tecnificación industrial, el fortalecimiento del sector servicios, la mejora de los corredores logísticos, entre otros, que acompañados de una modernización portuaria permitirán superar los 150 millones de TEUs, es decir, aproximadamente triplicar el tráfico actual, contar con más de 20 puertos de más de 2 millones de TEUs, atender buques de nueva generación a plena carga en los nuevos principales, formar parte de las rutas marítimas troncales con conexiones directas a todos los mercados y desarrollar de manera masiva el tráfico de cabotaje y fluvial, entre otros. Aunque esta cita es del año 2018, mucho antes de que la pandemia azotara la economía mundial, esta cita resulta ilustrativa de las potencialidades de la región en materia de transporte acuático. Y aunque solemos hablar de la navegación marítima, tampoco debemos olvidar la navegación fluvial y lacustre, especialmente en Sudamérica, donde hay una gran cantidad de ríos interconectados y que atraviesan varios países, lo cual permite el desarrollo del transporte fluvial en los mismos. Como ejemplo, puedo mencionar a mi propia ciudad de origen, Ciudad Guayana, en Venezuela, que a pesar de no tener salida al mar, posee una presencia importante del comercio fluvial a través del río Orinoco, especialmente el transporte de mineral de hierro. Los buques que salen desde Ciudad Guayana siguen un recorrido por el río Orinoco hasta salir al Océano Atlántico. Ahora bien, para aprovechar al máximo las potencialidades que ofrece la actividad marítima y portuaria, es necesario un marco jurídico actualizado que permita aportar seguridad jurídica a los actores del comercio marítimo, además de abogados y jueces que permitan su efectivo cumplimiento. Es aquí donde vemos la importancia del estudio del derecho marítimo en nuestros países. La ausencia de un marco jurídico sólido que se adapta a las particularidades del comercio marítimo, aunado a una falta de seguridad jurídica producto de una débil institucionalidad, trae como consecuencia la reducción de la actividad marítima y de las inversiones extranjeras en un determinado país. Ahora, apartándome un poco del aspecto comercial, unas sólidas leyes acuáticas nos permiten proteger de forma más eficiente nuestros espacios acuáticos y obtener indemnización por daños al medio marino derivados de la navegación. El derecho marítimo suele ser reactivo. Su desarrollo se ha visto impulsado principalmente por los grandes desastres marítimos que han conmocionado al mundo, como el hundimiento del Titanic, el Prestige, el Erika, el crucero Costa Concordia, entre otros. Todos estos desastres nos enseñaron la necesidad de regular vigorosamente la navegación marítima, a fin de proteger los espacios marinos y la vida humana a bordo, además de obtener una justa indemnización en caso de daños. Gracias a las regulaciones actuales en materia de seguridad de construcción de buques, gestión de la seguridad marítima a bordo, normativa ambiental preventiva e indemnizatoria, formación de la gente de mar, entre otras, la navegación es más segura que nunca. Y a pesar de que hablamos de una actividad inherentemente riesgosa, dichas regulaciones han permitido reducir notablemente los siniestros marítimos. De allí es que hablábamos anteriormente del interés público que recae sobre esta materia. Otro aspecto de gran importancia que regula el derecho marítimo es la regulación de los derechos laborales de la gente de mar y los mecanismos que les permiten reclamar sus derechos laborales frente a los armadores para los cuales trabajan.
bien sea el pago de salarios, indemnización por daños a bordo del buque, repatriación, etc. Siendo que existe una creciente tendencia al abandono de los marinos por parte de sus empleadores. Es bien sabido que los tripulantes pasan día y noche en sus lugares de trabajo, cuestión que no sucede en la gran mayoría de los empleos, por lo que son muchos más vulnerables que el resto de los trabajadores bajo dependencia. Este particularismo del trabajo marítimo justifica una regulación especial. Una precaria regulación del trabajo marítimo pone en riesgo la seguridad de la navegación y la vida de los propios trabajadores. Ahora bien, resulta preocupante que a pesar de su evidente importancia para el desarrollo de la región, lamentablemente al derecho marítimo se le da poca importancia en las facultades de derecho, al menos en Venezuela. Desconozco la oferta educativa en México, aunque iniciativas como esta maestría resultan esperanzadoras. Poniendo como ejemplo a Venezuela, el derecho marítimo solo puede ser estudiado a nivel de posgrado en la ciudad de Caracas, que es la capital del país, lo cual es muy limitante, ya que existen muchas ciudades de Venezuela en las que se lleva a cabo comercio marítimo, fluvial o lacustre, y otras actividades como la pesca. Esta falta de oferta académica en Venezuela se ve reflejada en la insuficiencia de jueces a nivel nacional que cuenten con la experiencia y los conocimientos necesarios para la resolución de casos de derecho marítimo. Y esto afecta negativamente a la seguridad jurídica y con ella las oportunidades de negocios en el sector marítimo. Para aumentar la seguridad jurídica del comercio marítimo en la región, es necesario contar con suficientes letrados y jueces que conozcan de derecho y comercio marítimo. No podemos dejar tan importante materia en manos de jueces civiles o mercantiles que poco o nada conocen de la actividad de la navegación. Para ello es menester contar con una oferta satisfactoria de estudios de derecho marítimo. Asimismo, es importante que los principales actores del comercio marítimo, entre ellos las navieras, tripulantes, agentes navieros, astilleros, entre otros, tengan nociones básicas de derecho marítimo, lo cual optimiza la toma de decisiones y reduce la posibilidad de que los buques se vean sometidos a medidas coercitivas en puerto, a medidas correctivas en puerto, incluyendo la detención del buque. Considero especialmente importante que la gente de mar conozca de derecho laboral marítimo a fin de que tengan conocimiento de cuáles son sus derechos a bordo y tengan las herramientas para reclamarlos debidamente cuando los empleadores incumplen con sus obligaciones. Y bueno, ya para concluir, espero haber demostrado con suficiente claridad la importancia de estudiar esta maravillosa, pero algo ignorada rama en nuestra región. El derecho marítimo es una disciplina fascinante y bastante particular frente a las demás ramas del derecho, al tener autonomía, instituciones propias que se desligan del derecho común y al estar regulada principalmente por convenios internacionales que dan forma a la legislación marítima interna de cada estado. Su importancia queda en evidencia al ser el transporte marítimo el principal medio para el traslado de mercancías a nivel internacional, y además porque representa una gran oportunidad para el desarrollo de los países con salida al mar, como lo son la gran mayoría de los países latinoamericanos. Esto solo puede ser logrado gracias a normas de derecho y jueces que brindan seguridad jurídica a la actividad marítima. Muchas gracias por su atención y nuevamente agradezco al doctor Rubén Abdo Ascar por su amable invitación. Muchísimas gracias. Gracias, maestro, muy amable, sin duda muy enriquecedor lo que nos comparte. Definitivamente América Latina no está exenta del derecho marítimo, como ya lo habíamos platicado en lo particular y ahorita amablemente nos comparte su experiencia. Déjenme le digo que la oferta educativa aquí en México pues no dista mucho de la de Venezuela. Desafortunadamente, la materia de derecho marítimo en México ya se quitó como obligatoria en las licenciaturas a nivel licenciatura en Derecho. Sí, la única que la mantiene me parece que es la Universidad del Mar, que se encuentra en el sur del país,
Y el derecho marítimo se estudiaba hasta apenas el miércoles pasado únicamente en el Centro de Estudios Superiores Navales, el CESNAP, dependiente de la Secretaría de Marina, y en la Universidad Naval, también dependiente de dicha Secretaría de Estado. Estamos haciendo un gran esfuerzo por dar a conocer la importancia del derecho marítimo y del derecho portuario en nuestros países. Como bien lo comentó, tanto México y Venezuela tienen una gran extensión marítima de la cual se puede sacar más provecho más allá de los hidrocarburos. Ambos países somos conocidos mundialmente por la producción, extracción y exportación de crudo y derivados, pero sin duda podemos dar muchísimo más que eso a reserva de su mejor opinión, maestro. Y bueno, pues no sé si gusta agregar algo más. De igual manera, no sé si tenga tiempo para unos 10 minutos de preguntas y respuestas, si su agenda lo permite, por supuesto, y previa Sí, por autorización supuesto. suya. Adelante, maestro, por favor. Bueno, no tengo nada más que agregar. Eh, ah, Hace unos minutos me quedé como congelado porque no recordaba el apellido del doctor Juan, que es el director de esta especialización. Quería agradecerle a él también por la invitación. No se preocupe, maestro. Él lo está escuchando. Es el doctor Juan Rabindrana Cisneros García. Ajá, Él sí, lo está escuchando, no se preocupe. De cualquier forma, nosotros le externamos su agradecimiento. Pierda usted cuidado. Pero él lo está escuchando, lo está perfecto. viendo. Y bueno, no tengo nada más que agregar, así que podemos pasar al ciclo de preguntas, por si alguien tiene alguna. Gracias, maestro, nuevamente. Pues bueno, querido teleauditorio, está aquí a sus órdenes el maestro Argenis Rodríguez, abogado maritimista, directamente desde Venezuela para todos ustedes. Si desean hacer alguna pregunta o interactuar, estamos atentos al chat o al micrófono. Adelante, por favor, este es su espacio. Doctor, maestro, a ver si me preguntan acá Osorno. Adelante, por favor, cuando guste, Manuel. Un gusto Adelante. nada, y la verdad muy enriquecedor la plática del maestro. Nada más ahí, lo que Muchas pasa es que gracias por su opinión. en la parte de laboral se me perdió un poquito la conexión y no logré apuntar las características del derecho marítimo que mencionó, maestro. Por ahí logré apuntar lo que es el principio de la limitación, la internacionalidad Ujú. y la conformidad, pero no sé si habían otras características por ahí que mencionó. Gracias, maestro. No te preocupes. Las caracteres del derecho marítimo son la autonomía, el particularismo. Lo que notaste de la limitación de responsabilidad es parte del particularismo del derecho marítimo, es decir, cómo las instituciones propias del derecho marítimo son distantes del derecho común. En cuanto, y sus otros dos caracteres son la internacionalidad y la uniformidad. Eh, si el doctor Rubén Ascar me facilita un correo, yo les puedo facilitar en texto todo el contenido de esta presentación. Sí, maestro, cómo no, con todo gusto. En este momento le hago llegar vía WhatsApp el correo electrónico para que nos la pueda compartir y yo hago lo propio con nuestro teleauditorio. Perfecto. He visto algunas preguntas formuladas a través del chat. Podemos leerlas en voz alta para darles respuesta. Con mucho gusto, maestro. Tenemos una pregunta de nuestro amigo Rafael Arias. ¿Cuál sería la diferencia entre el derecho marítimo, derecho del mar y derecho portuario? Ok, gracias al participante Manuel Arias. Bueno, el derecho marítimo regula la actividad de la navegación como actividad comercial, como actividad económica. En tanto que el derecho del mar regula la soberanía de los estados ribereños sobre sus espacios acuáticos, como las aguas interiores, mar territorial, zona económica exclusiva, entre otros. Es decir, el derecho marítimo tiene un aspecto más comercial. Eh, sí, tiene un aspecto más comercial y en cambio el derecho del mar es un aspecto más público, más de soberanía de los estados y que pueden hacer estos en los espacios acuáticos sobre los que tienen soberanía y derecho de jurisdicción. En tanto que el derecho portuario viene siendo el conjunto de normas
que vienen a regular específicamente la actividad en los puertos. Yo personalmente no lo considero tanto una rama autónoma, sino más bien como una sección del derecho marítimo. Es el conjunto de normas de toda índole, tanto tributarias como laborales, mercantiles, que regulan lo que es la actividad en los puertos. Muchas gracias. Gracias, maestro. Perdón, le pido una disculpa, se me olvidó comentarle que podía usted proyectar, discúlpeme por favor, por mi ignorancia tecnológica. Si tiene una presentación, la puede proyectar, maestro, puede compartir su pantalla con toda No, confianza. no se preocupe, no tengo presentación. Sí, de haberla tenido, la habría mostrado antes de comenzar a exponer. Ah, excelente, muchas gracias, ya me quedo más tranquilo. Sí, Bien, tenemos no se otra preocupe. pregunta de nuestro amigo Pedro Aguirre. Dice, buena tarde, muchas gracias, maestro Argenis. ¿Cómo ve usted el crecimiento de Latinoamérica en materia marítima? Una disculpa, no tengo micrófono, no te preocupes, Pedro. No, no te concuerdo, no te preocupes, Pedro, no pasa Perdón, nada. no, la pregunta radica en lo siguiente. ¿Cómo ve usted el crecimiento de América Latina en materia marítima? Bueno, como sabemos, América Latina tiene muchas potencialidades para crecer a nivel económico. No manejo directamente estas estadísticas de cuánto puede crecer o cuánto ha venido creciendo, pero yo sí me muestro particularmente optimista para el crecimiento de América Latina y su actividad marítima. También depende de qué también esté la economía de cada país, pero si analizamos América Latina como una región, yo creo que hay razones para ser optimista y pensar que en las próximas décadas irá creciendo la actividad marítima y portuaria en esta región. Gracias. Al contrario, maestro, gracias a usted. Tenemos otra pregunta del usuario, discúlpenme, el usuario 527568. La pregunta es, ¿existen en Latinoamérica tribunales marítimos? Sí, gracias a quien formuló la pregunta. Como había explicado en la presentación, en Panamá existen los tribunales especializados en materia marítima. En Venezuela también se conoce como la Jurisdicción Especial Acuática, aunque esta jurisdicción ha sido un poco tumultuosa en los últimos años, porque antes teníamos en Venezuela un único tribunal marítimo que funcionaba, que conocía todos los casos marítimos a nivel nacional. Sin embargo, esa competencia marítima se diseminó a lo largo y ancho de los tribunales civiles y mercantiles del país. Y esto ha resultado problemático, ya que los tribunales civiles y mercantiles en Venezuela no poseen, estos jueces no poseen los conocimientos particulares de la actividad marítima. Y por ende, la calidad de las decisiones no es la que debería ser. Y esto, por supuesto, influye negativamente en la seguridad jurídica. Ahora bien, por los momentos no conozco de otros países que tengan tribunales especializados en materia marítima. Puede ser que los haya, pero no sé cuáles son. Pero sí sé que hay países en el mundo que todavía los casos marítimos son decididos por jueces ordinarios, bien sea de naturaleza civil o mercantil. Gracias. Al contrario, maestro, gracias a usted. Si me lo permite hacer una breve acotación, hay otro país latinoamericano que también tiene un tribunal marítimo y es Brasil. Lamentablemente se le ha descuidado bastante a este tribunal y también se ha diseminado la competencia puramente marítima a tribunales civiles y mercantiles. Tenemos... No lo sabía. Sí, Brasil también tiene, maestro. Tenemos una gran tarea por hacer. Aquí en México, bueno, ya en otra charla platicaremos sobre la impartición de justicia marítima, que es un verdadero laberinto. Bien, gracias. Quien formuló la pregunta fue el capitán Joaquín Gutiérrez. Tenemos otra Gracias. inquietud.
al contrario, maestro. Tenemos otra pregunta de nuestra amiga Magali Guevara. Ella pregunta, ¿qué país o países han implementado políticas públicas en materia portuaria y marítima eficaces? Bueno, tengo entendido que Colombia tiene puertos, No te escucho. tiene puertos bastante avanzados en la región. ¿Hacer chicharrón en salsa verde? Disculpe. No. No, era bistec. Bueno, creo que hay alguien con el micrófono activado. Chicos, por favor, si no vamos a hacer uso de la palabra, apóyennos apagando su micrófono, si son tan amables, para que el maestro Argenis nos pueda resolver sus dudas. Bueno, tengo conocimiento de que países como Colombia tienen puertos avanzados comparados con el resto de la región, por ejemplo, el puerto de Cartagena, aunque no podría hablar específicamente de qué políticas públicas han implementado. Y en el caso de Ecuador, leí hace tiempo un artículo del jurista José Modesto Apolo que propone, y comparto su opinión, que los puertos deberían ser más abiertos a la iniciativa privada, ya que se ha demostrado que la iniciativa privada puede llegar a ser un buen administrador de empresas. Y bueno, no puedo decir lo mismo en el caso de Venezuela. En Venezuela tenemos muchísimo que mejorar para que la actividad portuaria sea eficiente. Muchas gracias. Y bueno, no sé cómo será el caso de México. Ahí el doctor Rubén Ascar nos puede ilustrar mejor. Gracias, maestro. Antes de pasar a la siguiente pregunta, brevemente les comento. En el caso de México, tuvimos un modelo económico en donde el Estado junto con la iniciativa privada convergían de manera eficiente, de manera sinérgica. Llega la década de los 70, en el mundo se habla de un nuevo orden económico mundial. Para los 90 México da un nacimiento a una figura jurídica que son las administraciones portuarias integrales, a efecto, como bien lo dijo el maestro Argenis, darle paso a la iniciativa privada para invertir en los puertos. Sin embargo, México aún no ha tenido todavía pues no sé si llamarle la correcta administración, conocimientos, eficiencia y sinergia para tener puertos de primer nivel. Obviamente, ¿cómo se llama? Tenemos, y lo digo con todo respeto, al segundo puerto más importante y grande de América Latina, tan solo después de Colón, Panamá, que es Manzanillo, aquí en Colima, México. Pero aún así hay bastante tarea por hacer. Tenemos que mejorar nuestros puertos, necesitamos instalaciones que puedan recibir buques de gran calado y sobre todo acelerar los tiempos en cuanto a tráfico aduanero y despacho aduanero de mercancías. Es lo que podría yo agregar, maestro. Tenemos otra pregunta, si su agenda lo permite, por favor. Sí, claro. Muchas gracias. Nuestro amigo Rafael Arias dice lo siguiente: además de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, ¿qué otro convenio sería importante tener en cuenta para el estudio del derecho marítimo? Bueno, el convenio del derecho del mar regula lo que es el derecho del mar. Voy a responder la pregunta hablando tanto de derecho marítimo como del mar. En cuanto al derecho del mar, el principal instrumento es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Pero también hay otras convenciones que fueron precursoras de la CONVEMAR, como la Convención sobre Mar Territorial y la Zona Contigua, Convención sobre la Plataforma Continental, Convención sobre Alta Mar, y me falta una, en este momento no se me viene a la mente, pero son 4. Y estas 4 convenciones fueron precursoras de la CONVEMAR y de hecho son las que aplican en países como Venezuela, ya que en Venezuela no somos parte de la CONVEMAR. Y ahora, hablando del derecho marítimo, que se refiere a la actividad económica de la navegación, los convenios más importantes, los 4 convenios fundamentales,
Son el convenio SOLAS, que es de seguridad, y la vida humana en el mar, que establece los parámetros para la construcción de los buques y su equipamiento y la gestión de la seguridad a bordo, que sería como decir la seguridad industrial a bordo de los buques. Este es el convenio marítimo con más ratificaciones a nivel mundial, prácticamente un 100% de ratificaciones. Y también tenemos el convenio MARPOL, que se refiere a la protección, la prevención de la contaminación marina. MARPOL viene de las palabras Maritime Pollution, que en español significan contaminación marina. Y bueno, este convenio establece lineamientos que los buques deben seguir para prevenir la contaminación, tanto en sus aspectos de construcción como durante su operación. Por ejemplo, en qué zonas pueden realizar las descargas operativas de desechos que produce el buque. No solo desechos humanos como se puede pensar, sino todo tipo de desechos, principalmente desechos derivados como las aguas de sentinas, desechos que produce la maquinaria del buque. Y otro convenio importante es el STCW, que regula la formación y titulación de la gente del mar. Esto es muy importante, ya que es necesario que la gente de mar tenga una formación adecuada, de manera que no se vea comprometida la seguridad marítima. Y el cuarto convenio fundamental, que es el más reciente, es el convenio sobre el trabajo marítimo, que establece los parámetros laborales que se deben cumplir a bordo de los buques. Y estos parámetros laborales deben ser dados efectivo cumplimiento a través de los estados de la bandera de cada buque. Bueno, con esto finalizo la pregunta. Muchas gracias. Al contrario, maestro, gracias a usted. Me tomé la libertad de poner las convenciones de Ginebra que estaba usted refiriendo. Ahí están a disposición de los Excelente. asistentes. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted. Y aclarando que fueron las convenciones de Ginebra que precedieron a la CONVEMAR. Y como bien lo dice, maestro, solo para complementar, Estados Unidos y Venezuela, me parece, no recuerdo si tampoco Perú, son los únicos que no pertenecen a la CONVEMAR. De hecho, Venezuela tuvo una situación estratégica por la cual no pertenece a la CONVEMAR, porque incluso lo estábamos platicando alguna vez, maestro, la negociación, bueno, en Venezuela, más bien dicho, en territorio venezolano, se llevó gran parte de la negociación de la CONVEMAR, tan es así que igual, y al día de hoy se conocería como la Convención de Caracas, pero bueno, situaciones estratégicas y de interés nacional de Venezuela la hicieron que no firmara este tratado internacional que se le conoce como la Constitución de los Mares, dada la importancia que reviste para el derecho del mar, y derivado de ello, de la actividad y la industria marítimo portuaria. Es así, maestro, tal cual como usted lo ha dicho. Y sí, esos tres países que menciona, Estados Unidos, Venezuela y Perú, no son parte de la CONVEMAR, pero creo que también hay otros países como Irán o Turquía que tampoco son parte de esta convención. Perfecto, maestro, muchas gracias. Y pues bueno, chicos, no sé si tengan alguna otra pregunta o algún comentario que quieran hacerle al maestro o al de la voz. Estamos para servirles con todo gusto. Muy buenas tardes. Sería la pregunta hacia ambos. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. ¿Cuál creen ustedes que es la limitante más grande, tanto en México como en Venezuela, de no explotar al máximo el derecho marítimo? Pues adelante, maestro, si nos hace los honores, después interviene su servidor. Muchas gracias. Bueno, en Venezuela tenemos una situación económica bastante... Clase de derecho marítimo. Una situación Chicos, por favor, su micrófono, si son tan amables, y no vamos a hacer uso de la palabra, apáguenlos, por favor. Parte la que esta ya cerré.
Chicos, por favor, su micrófono. Creo que usted mismo lo puede apagar como anfitrión. ¿Maestro, el anfitrión? ¿O quiere que yo sea el anfitrión y yo los apago? Sí, Sauri, por favor, Sí, si por fuera tan favor. amable. Listo. Muchas gracias, Saori. Bueno, la cuestión es que en Venezuela tenemos una situación económica bastante precaria que limita desde todos los ángulos posibles el desarrollo del comercio marítimo. Tenemos puertos que lamentablemente están retrasados frente a los demás puertos de la región. Si bien se han hecho algunos avances como grúas de carga o terminales de contenedores, esto no es suficiente, hace falta muchos avances más. Y también la situación económica actual condiciona todo. Actualmente son muy pocos los buques que vienen a hacer escala en Venezuela. Y bueno, las sanciones de Estados Unidos han agravado ese tema. Que quisiera aclarar, no son la causa principal de la precaria situación que se vive en Venezuela. La han agravado, pero no es su origen principal. Su origen principal viene ya desde hace varios años de unas políticas públicas económicas bastante deficientes. Así que, bueno, con mucha pena digo que el panorama en Venezuela no es muy alentador. Espero que en México sí puedan decir lo contrario. Adelante, maestro. Gracias, maestro, un honor. Bien, en el caso particular de México, a reserva de la mejor opinión de otros colegas que amablemente nos acompañan, México cometió un gravísimo error al momento de independizarse, de darle la espalda a sus mares. Como es de todos nosotros sabidos, haciendo un poquito de contexto histórico, el galeón de Manila, también conocido como la nao de China, viajaba de Asia, salía de Manila, Filipinas, con destino a Acapulco. De hecho, en Acapulco se celebraba lo que en su momento era la feria comercial más importante del mundo, como hoy la Feria de Cantón. Hay una idea errónea de que los extranjeros no podían entrar en la época colonial, y sí, eso fue en la casa de los Habsburgo. Cuando llegaron los Borbones, ya el régimen fue más flexible en cuanto al ingreso de extranjeros para la investigación, para la ciencia y para ejercer el comercio, justo en la Feria de Acapulco. Entonces, en el año de 1824 fue cuando el galeón de Manila ya nunca más regresó a ese puerto mexicano. Sí hubo, ¿cómo se llama?, inversión bastante fuerte para construir vías ferroviarias y reactivar la actividad minera, que era la más redituable junto con el comercio marítimo durante la época colonial. Desafortunadamente, el dinero nunca llegó a donde tuvo que haber llegado, primer punto. Segundo punto, pues no se le dio la importancia que México le debe de dar a sus mares. Tan es así que, pues, es de todos nosotros sabido que el país es puente natural mundial respecto a intercomunicación con el continente americano y otras partes del planeta. No en vano estamos en medio de los dos océanos más grandes, a saber, el Pacífico y el Atlántico. Todo eso que desencadenó indiferencia, desconocimiento, poca importancia respecto al derecho marítimo. En la década de los 50 vino un ambicioso programa con el presidente Adolfo Tomás Ruiz Cortines, conocido como la Marcha al Mar, en donde además de buscarse el aprovechamiento de las zonas costeras y de los mares mexicanos, de igual manera se buscaba que la población que se estaba concentrando mucho en el centro de México se desplazara a las costas, ¿de acuerdo? Y mejorar también la nutrición del mexicano consumiendo productos marítimos. Desafortunadamente no se le dio seguimiento al programa. Sin embargo, yo veo ahora en años recientes con mucha alegría que hay bastantes buenas intenciones para cambiar la historia. Ojalá y de verdad se haga en realidad y no se quede nada más en buenas intenciones. Tenemos varios proyectos para ampliación de puertos. De igual manera se tienen proyectos para que el derecho marítimo vuelva a ser materia obligatoria en las facultades de derecho del país, pero no nada más en las facultades de derecho, sino también en otras carreras o perfiles que tienen relación con el comercio, a saber, ciencias aduanales,
comercio internacional o relaciones internacionales, por citar un ejemplo. Entonces, si nosotros no damos a conocer lo que es el derecho marítimo y su importancia, vamos a seguir lamentablemente con otros 200 años de indiferencia hacia nuestros mares, y pues eso no debe de seguir. Ahora sí que ya lo que pasó sucedió y el pasado no se puede cambiar, pero el futuro no está escrito y puede modificarse, y en manos de todos nosotros está cambiar el futuro si queremos que de verdad México y Venezuela sean potencias mundiales. Tenemos, creo que los recursos para poder hacerlo, tenemos el capital humano, basta con que nos sentemos a platicar, nos pongamos de acuerdo y sobre todo la palabra clave, como siempre lo he dicho, a reserva de su mejor opinión, maestro, capacitación y preparación. Caso contrario, no vamos a llegar literal a buen puerto, a colación de que estamos hablando de derecho marítimo. No, completamente de acuerdo con usted, maestro. Muchas gracias. Chicos, pues bueno, el tiempo ha premiado. Queremos agradecerles a todos y cada uno de ustedes el que nos hayan acompañado. Si no pudieron estar en vivo, no se preocupen. La sesión se va a grabar y se va a compartir la grabación, valga la cacofonía. Es muy importante dar a conocer la importancia del derecho marítimo. Reitero mi agradecimiento por habernos acompañado en este ciclo de conferencias. Maestro, gracias por aceptar la invitación y hacernos el honor de ser el primer conferencista, el primer ponente de esta primer maestría en Derecho Marítimo y Derecho Portuario que tenemos en México, abierta para todo el público en general. Repito, ya había una en México, pero nada más estaba destinada al sector de la Marina Militar y la Marina Mercante. Ahorita cualquier persona, sea abogado o no abogado, puede estudiar esta maestría, y también amigos del extranjero, si desean estudiar y conocer el derecho marítimo y el derecho portuario y en sus países lamentablemente no hay la especialización o no existe la materia para estudiarla, en México tienen su casa y son bienvenidos, ¿de acuerdo? En manos de todos nosotros, repito, está el cambiar la historia. Maestro, le mandamos más tarde su reconocimiento y todo esto, si lo permite, lo vamos a subir a redes sociales. Y pues bueno, antes de despedirnos, no sé si quisiera agregar algo más, por favor, este espacio es suyo. No, bueno, lo único que quisiera es agradecerle a usted, maestro, por tan amable invitación y a todos los participantes por tomar parte de su tiempo en escuchar esta modesta presentación. Espero que les haya servido. Muchísimas gracias. Al contrario, maestro, y pues bueno, de modesta, créame que no tiene nada, ¿no? Fue muy vasta, muy completa, y pues esperemos que nos pueda volver a acompañar en un futuro. Gracias de antemano. No, para mí será un placer. El placer es nuestro, maestro, siempre bienvenido. Y bueno, también a nuestro querido teleauditorio le quiero dar las gracias por habernos acompañado, a nuestros alumnos por la confianza en este proyecto, y pues vendrán muchas sorpresas y vendrán muchas cosas positivas para todos. Que tengan una excelente tarde, muy buen provecho para quienes van a comer, y pues estamos a la orden. Fuerte abrazo para todos, maestro, fuerte abrazo, bendiciones. Hasta luego. Hasta luego.